Mi nombre es Joana Tamayo, yo soy la coordinadora de inglés de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, que nos ofrece en la tarde de hoy este espacio en el marco de la Mesa Código Medellín, que es una mesa de ciudad donde se trabaja por el bilingüismo en Medellín y el área metropolitana. Para la tarde de hoy vamos a trabajar un tema que se llama ludificación y herramientas para ludificar nuestras clases a cargo del profesor Uriel Darío González, quien actualmente trabaja para la Institución Universitaria Digital de Antioquia con el diseño del programa de inglés. Entonces le doy paso al profesor Darío. Buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar Ludificación y herramientas para ludificar tu clase que ofrece la Institución Universitaria Digital de Antioquia y, bueno, otras instituciones acompañantes. Mi nombre es Darío González, soy tecnólogo en telecomunicaciones del ITM, soy traductor de la Universidad de Antioquia y soy magíster en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá. Tengo más de 15 años de experiencia relacionada con la educación. He trabajado también con el área de tecnología y con los idiomas. Durante estos más de 15 años de experiencia, pues he tenido la oportunidad de trabajar en varias instituciones de la ciudad, especialmente en las públicas como el ITM, la Universidad de Antioquia, la Nacional, el SENA, etcétera. Bueno, como nos toca casi todos los que hemos trabajado como docentes de cátedra. Entonces, bueno, en estas instituciones he tenido la oportunidad de trabajar como, bueno, en las diversas modalidades, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad semipresencial o de e-learning y en los cursos virtuales completamente. Entonces, bueno, actualmente trabajo con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, soy tutor en las asignaturas de teorías del aprendizaje y desarrollo profesional docente. Y también trabajo con la Institución Universitaria Digital de Antioquia. En estos momentos los apoyo en el diseño del programa de inglés. Bueno, entonces, como pueden ver, mi involucramiento con las herramientas didácticas, con la tecnología y con los idiomas ha sido pues desde un comienzo de mi experiencia profesional. Siempre pues buscando herramientas que faciliten la motivación de los estudiantes. Saben que es algo complicado mantener la motivación en clase, ya sea en presencial porque son demasiados estudiantes y nos es difícil, bueno, acercarnos a cada uno, estar pendientes de qué están haciendo, o sea en la modalidad virtual porque ahí sí que menos, si sabemos si están atendiendo, pues si están en la clase, si están viendo los materiales, si están haciendo las actividades. Entonces, pues desde un comienzo he procurado buscar herramientas que generen esta motivación. Es así como me he encontrado con la gamificación o la ludificación, pues de cuál es indiferente la denominación. Es la Real Academia recomienda ludificación, pues porque gamificación es simplemente un anglicismo de gamification, pero entonces es indiferente la denominación. Pero entonces me encontré con la ludificación y veo que está diseñada específicamente para motivar a los estudiantes. Entonces, bueno, por eso me ha interesado el tema y ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Entonces, bueno, voy a interrumpir mi cámara y voy a compartirles la presentación que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Ok, bueno, entonces, como les venía contando, la ludificación, entonces no es un sistema, no es una metodología, es simplemente una estrategia para
incentivar la motivación, para aumentar la motivación de los estudiantes en el desarrollo de las actividades o en el de o al abordar los contenidos. Es para eso que lo utilizamos principalmente. Mi presentación se llama Ludificación y herramientas para ludificar tu clase. No me refiero a cómo ludificar en general, sino a las herramientas para ludificar, porque precisamente la experiencia me ha mostrado que quienes trabajamos en el ámbito universitario, es muy difícil que tengamos acceso a poder ludificar todo un curso. Eso lo podrían hacer los directores, y eso que ellos también tienen como restricciones al respecto, porque eso requeriría pues cambiar el diseño completo de una clase o de un curso, y pues muchas veces tienen restricciones desde las coordinaciones. Entonces, por eso no hablo de ludificación en general. Vamos a ver algunos conceptos y vamos a ver herramientas para ludificar, pero no abordaremos pues cómo ludificar todo un curso. Ese no es el tema de este webinar. Es solamente eso, comprender de qué se trata la ludificación, en qué se diferencia de algunos otros conceptos como el aprendizaje basado en juegos y los juegos serios, y veremos algunas herramientas que he utilizado o que se utilizan para ludificar actividades o contenidos. ¿Ok? Bueno, entonces, para ser consecuente precisamente con el tema que nos atañe, el webinar lo he diseñado en forma de un juego de escape o un escape game. Es una forma de juego similar a lo que denominan scavenger hunts o las casas del tesoro, o lo que básicamente se conocía pues oyendo un ejercicio más básico como no sé, puede ser una carrera de observación o un ejercicio de observación. Entonces, el webinar está diseñado de esa manera, como un juego de escape. Entonces, vamos al inicio. Entonces, ya realicé mi presentación, ya les expliqué que la ludificación es básicamente una herramienta para aumentar la motivación de nuestros estudiantes, y que vamos a ver es herramientas para ludificar pues, como parte del webinar. Como les dije, ya tendremos la aplicación efectiva de la ludificación en el desarrollo del webinar. Aplicaremos un escape game, un juego de escape. Para ello, utilicé la herramienta Genially. Es una herramienta muy completa, muy poderosa, incluso su versión gratuita es muy poderosa. Entonces, utilicé la herramienta Genially para desarrollar el webinar en general, la presentación en general, y utilicé otras herramientas externas, pero unas cuantas adicionales. Ya veremos durante el desarrollo del webinar. Entonces, vamos a realizar, en este caso, el juego de escape se trata de realizar 3 misiones iniciales que están relacionadas con los temas centrales, los temas a desarrollar, y una misión final que se desbloquea con unos números que vamos a obtener al final de cada misión. Entonces, desarrollamos las 3 misiones iniciales. Al final de cada una de ellas obtenemos un número. Ustedes deben tomar nota de ese número, y cuando terminemos las 3 misiones iniciales tendremos los 3 números que nos ayudarán a desbloquear la misión final. Entonces, ¿cuáles son los temas que veremos en las 3 misiones iniciales? En el primero abordaremos qué es la ludificación. Esa será nuestra misión inicial. Luego abordaremos la diferencia entre ludificación, aprendizaje basado en juegos y juegos serios, aunque son conceptos que comparten elementos, son diferentes, son cuestiones diferentes. Y por último, en la tercera misión, veremos algunas herramientas que nos pueden servir para ludificar las actividades o los contenidos de nuestra clase.
Bueno, entonces a través de este punto de misiones, ese será el punto de acceso a las misiones iniciales, que son la 1, 2, 3, y por último a la misión final. Este será entonces nuestro campo base. Vamos entonces con la primera misión. Bueno, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Como les decía ahorita, ludificación o gamificación hacen referencia al mismo concepto. Uno es simplemente el anglicismo. Entonces, la pregunta para todos ustedes es, ¿en qué piensan cuando escuchan la palabra ludificación o gamificación? Entonces van a seguir mis instrucciones, por favor, a partir de este punto. Van a dirigirse a la página por su celular o por el computador, van a ir a la página www.menti.com y van a ingresar este código 6822938 y van a responder esto. ¿Qué piensas cuando escuchas las palabras ludificación o gamificación? Van a tener la oportunidad de ingresar 3 palabras, cada uno de ustedes. Entonces van a ingresar esas 3 palabras y vamos a ver cómo funciona esta nube de palabras que se nos va a generar. Entonces, por favor, todos ingresan el código, ingresan las 3 palabras. Ya vamos viendo en lo que piensan ustedes cuando hablamos de ludificación o gamificación. Listo, muy bien. Entonces, muy bien, muchas gracias a los participantes. Entonces, como podemos ver, al escuchar ludificación o gamificación, pensamos en juego, en entretenimiento, en diversión, en aprendizaje, en creatividad, en acción, en didáctica, muy bien, exactamente. Entonces, la ludificación efectivamente está estrechamente relacionada con el juego, o mejor dicho, está estrechamente relacionada con la aplicación de la mecánica de los juegos en la educación. Ya veremos enseguida, un momento más adelante, la definición precisa. Pero entonces vemos que está estrechamente relacionada con juego, diversión y con aprendizaje en este caso. Entonces comencemos por ver cuál es la definición de juego. Entonces, de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, bueno, de acuerdo con ellos, tomé 2 de las definiciones que aparecen. La primera dice, actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse, y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. La siguiente definición nos dice, actividad recreativa, física o mental, en la que compiten 2 o más personas sometiéndose a unas reglas. Entonces, son definiciones de una misma palabra, del juego, del mismo concepto, pero que nos plantean dos cosas diferentes. En la primera vemos que nos hablan de divertirse, de entretenerse, de ejercitarse. Hace referencia a las motivaciones intrínsecas. Entonces nosotros deseamos entretenernos, divertirnos, son motivaciones internas de que nacen de nosotros mismos. Entonces hablamos de las motivaciones intrínsecas. En la segunda se hace referencia, además de la recreación, se hace referencia a la competencia. Compiten 2 o más personas. Entonces ahí estamos viendo lo que tiene que ver con las motivaciones extrínsecas, motivaciones que vienen de fuera. ¿Ok? Ya lo vamos a abordar en un momento más adelante. Veamos ahora, ya que tenemos la definición de juego, veamos cuáles son las partes que constituyen un juego. Las partes constitutivas de un juego. Entonces, ¿cuáles son sus componentes? Entonces,
en un juego principalmente hay tres componentes. El primer componente que tenemos en un juego, y ya ustedes compararán con los juegos que han jugado durante toda su vida. Entonces, la primera parte son los elementos. ¿Los elementos cuáles son? ¿Cuáles son los? Son, por ejemplo, a ver, ¿ustedes cuáles creen que son? Los materiales, tal vez, que necesitamos para poder llevar a cabo el juego. Sí, correcto. Entonces son esos elementos físicos como los dados, como las fichas, como, bueno, el tiempo no es tan físico, pero bueno, el reloj, el cronómetro sí que lo es, el tablero, etcétera. Entonces, esos son los elementos. ¿Cuál es el segundo componente importante? Son las mecánicas. Entonces, ¿en qué consisten las mecánicas? Consisten en cómo podemos manejar los elementos entre sí. Es decir, son las normas del juego. Esas son las mecánicas del juego. Y el tercer componente son las dinámicas. ¿Este en qué consiste? Es cómo las personas se relacionan entre ellas a través del juego y con los elementos y con las mecánicas. Entonces ya es todo el relacionamiento que se genera de las personas con los elementos y con las otras personas a través de las mecánicas del juego. Esas son las tres principales partes del juego. Hay otros en que pues hay otras partes, pero bueno, no son comunes a todos los juegos. Hay juegos que simplemente no tienen algo que se llama narrativa. Hay unos para los que es muy importante. Por ejemplo, en los videojuegos vemos que la narrativa es supremamente importante, pero no en todos los juegos hay necesariamente una narrativa. Entonces, ese es también un componente del juego, pero los fundamentales serían estos: los elementos, las mecánicas y las dinámicas de juego. Bueno, ahora abordemos algo que nos interesa mucho. Bueno, entonces primero veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos el ajedrez. ¿Cuáles serían para ustedes los elementos del juego de ajedrez? Tablero y marcadores, es decir, pues las fichas. Ok, sí. Entonces, en los elementos del juego de ajedrez tenemos los peones, las torres, los caballos, los alfiles, el rey, la reina. Tenemos el tablero, tenemos los cuadros blancos y negros. Las mecánicas. La mecánica del ajedrez, entonces, ¿cuál sería? Serían los movimientos de las fichas, cómo se mueve el peón, cómo se puede mover el caballo, cómo se mueve la torre, quién gana. ¿Ok? Esas serían las mecánicas. Y las dinámicas ya dependen de cada jugador. Serían las estrategias. Ustedes saben que en ajedrez existen las aperturas, los ataques, las defensas, que son estrategias. Entonces ahí tenemos, con un ejemplo, podemos ver claramente esos componentes del juego: los elementos, las mecánicas y las dinámicas. Bien, vamos ahora a ver entonces los jugadores. Entonces, en los jugadores, bueno, nosotros estamos hablando de la gamificación o la ludificación aplicada a la educación. Entonces, estamos hablando de los jugadores, son para nosotros los estudiantes, nuestros alumnos. Esos son los jugadores. Entonces, nos interesa saber qué motiva a nuestros estudiantes para poder entonces, efectivamente, a la hora de gamificar, incentivar o aumentar esa motivación. Entonces, hay un modelo que se llama el modelo RAM, R-A-M-P, que plantea el señor Andrei Marchevsky. En 2013 plantea este modelo. Ese modelo es un acrónimo que hace referencia
a las relaciones, a la autonomía, a la maestría y al propósito. Bueno, entonces este modelo inicial constituye una teoría sobre los jugadores basada en las motivaciones intrínsecas. Entonces recordemos que las intrínsecas son las que vienen desde nosotros mismos, las que parten desde nosotros mismos. Son aquellas motivaciones que se generan cuando no esperamos una recompensa externa. ¿Okay? Entonces, este modelo presenta 4 tipos de motivaciones, como ya les acabo de decir. Entonces, primero está la motivación que se genera a partir de las relaciones, del relacionamiento. Entonces, a este tipo de jugadores o de estudiantes les interesa relacionarse con sus semejantes, tienen sentido de pertenencia a un grupo, les interesa establecer conexiones. Esas son las motivaciones de quien le interesan las relaciones. El que sigue la A sería la autonomía. Entonces, este tipo de jugadores les interesa la libertad de elegir. Cuando entran a un juego les gusta tener libertad de elegir caminos, elegir el avatar, elegir el color de su ficha. Les interesa poder ser creativos dentro del juego. Les interesa tener el control de su destino dentro del juego. Ese es el segundo. El tercer clase de jugador, es el que está interesado en la maestría. Entonces es un jugador al que le interesa mejorar, adquirir el dominio de nuevas técnicas, adquirir nuevas competencias, le interesa su desarrollo personal, le interesan los desafíos, que le planteen desafíos dentro del juego. Ese es el que está interesado en la maestría. Y el último, el de propósito, el que está interesado en los propósitos, es una persona interesada en el altruismo, en que le interesa ayudar a los otros, que le interesa construir en conjunto con sus compañeros. Ese es el de propósito. Entonces, tenemos los 4 jugadores de acuerdo con su motivación intrínseca. En el caso de los que les interesa el relacionamiento, a ese tipo de jugadores a ese tipo de jugador se le llama socializador. Al que le interesa la autonomía, el control, el desarrollo personal, él los denomina, Andrei Marchevsky los denomina espíritus libres. Bien poético ese nombre. Les llama espíritus libres. Al que le interesa la maestría, adquirir nuevas competencias, su desarrollo personal, le gustan los desafíos, lo denomina triunfador. Y al que le interesa el altruismo, ayudar a los demás y construir en conjunto, lo denomina filántropo. Entonces, esos son los 4 tipos de jugadores, de acuerdo con Andrei Marchevsky, su modelo RAM, que hace referencia a la motivación intrínseca. Ahora miremos las motivaciones extrínsecas, porque también entonces hay jugadores que están por la motivación extrínseca. Entonces, en este caso, Marchevsky plantea 2 tipos de jugadores. Uno que al que denomina player o jugador. Esta especie de jugador se mueve por recompensas. Le gustan las recompensas, que ganar puntos, recibir premios, que le den insignias, estrellitas, que le den más vidas, recibir puntos extra, etc. Se mueve por recompensas. Los estudiantes suelen empezar en este punto. O sea, suelen ser jugadores, jugador, que se mueve por recompensas. Cuando diseñamos o cuando logramos un adecuado diseño de la gamificación o de la ludificación,
Entonces, este estudiante o este jugador se va a mover de esa motivación extrínseca, se va a desplazar hacia la motivación intrínseca. Y es muy importante ese desplazamiento, porque entonces ya no va a ser por esa recompensa, sino bueno, por intereses ya más, bueno, más profundos, por decirlo de alguna manera. Entonces, un buen diseño de la gamificación o un buen diseño, una buena gamificación o ludificación de los contenidos o de las actividades puede llevar o debería llevar al mover al estudiante o al jugador de una motivación extrínseca a una motivación intrínseca. Entonces, por motivación extrínseca tenemos al jugador-jugador y el otro tipo de jugador se llama disruptor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos jugadores, porque son los jugadores que les gusta bombardear el juego, dinamitarlo, explotarlo desde adentro. Ellos son los que entonces encuentran los errores que hay en el juego, encuentran las vías de escape, los atajos para no tener que hacer las actividades que hay en el intermedio, etc. Entonces es un tipo de jugador difícil, pero en vez de castigarlos, debemos volverlos nuestros aliados. Son los que nos pueden ayudar precisamente a evaluar el diseño de nuestra gamificación, para encontrarle los errores, para encontrarle los atajos, dónde están las vías de escape y mejorar de esa manera nuestras propuestas de gamificación. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos eso, las de motivación intrínseca, propósito, relaciones, autonomía, maestría, propósito. Y como es socializador, espíritu libre, triunfador y filántropo. Y por motivación extrínseca tenemos al jugador-jugador y al disruptor. Bueno, en este punto creo que ya pues vamos a comprender mucho mejor la definición de ludificación o de lo que se trata la ludificación. Entonces, aunque la RAE aún no tiene, la palabra ludificación no existe en el diccionario todavía, la RAE simplemente la sugiere. Ustedes saben que para que aparezcan necesita estar en uso y bueno, creo que son como 7 años que debe estar en uso una palabra para que pueda agregarse. Entonces, no está dentro de la RAE, pero Oxford Languages propone esta definición que es muy aceptada y dice que es la utilización de algunos elementos, ya sabemos qué son los elementos, y mecanismos, ya sabemos qué son las mecánicas. Entonces, utilización de algunos elementos y mecanismos propios de un juego, como la puntuación o el establecimiento de niveles que deben superarse, en un entorno no lúdico. Entonces, lo estamos utilizando ya no como un juego, sino, por ejemplo, como en nuestro caso, para la enseñanza. Entonces, se utilizan elementos y mecanismos del juego para otro fin, que en este caso, o en el de nosotros, es la enseñanza, la educación. Esa es una definición bastante aceptada de ludificación. Bueno, entonces ya estamos listos para completar la primera misión. Entonces vamos a tener 2 preguntas. Ustedes me van a ayudar respondiendo por el micrófono o por el chat. Entonces la primera es, ¿cuál opción no hace parte de los elementos del juego? Entonces tenemos 4 opciones. La primera es tablero, la segunda es tiempo, la tercera es fichas y la cuarta, normas de juego. ¿Cuál será? Tablero. Tablero, no hace parte de los elementos del juego. No, la D. Miremos a ver si el tablero es. Respuesta incorrecta.
Tiempo. La D. La D, que es normas de juego. ¿Están de acuerdo? Sí, eso hace parte de la mecánica. Listo. El tiempo y las fichas, ¿de qué hacen parte? De los elementos materiales. Correcto. Entonces, estos hacen parte de los elementos y las normas de juego. Correcto. Las normas de juego hacen parte de la mecánica. Entonces, esas no hacen parte de los elementos. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál estilo de jugador no hace referencia a las motivaciones intrínsecas? No está relacionado con las intrínsecas. El socializador, el disruptor, el espíritu libre o el filántropo. La B. La B. Disruptor. El disruptor. Listo. Socializador, espíritu libre y filántropo hacen parte de las motivaciones intrínsecas. Listo. Ya sabemos que socializador es el que le interesa relacionarse. Al espíritu libre, al que le interesa la autonomía. Y al filántropo, al que le interesa ayudar al otro, construir en conjunto. El disruptor es el que tiene una motivación extrínseca, que es destruir el juego. Comprobémoslo. Muy bien. Entonces ya tenemos el primer número, que es el 0, para que tomen nota. Y con esto terminamos nuestra primera misión. Vamos a la segunda misión, que tiene que ver con, ¿se acuerdan? Tiene que ver con la diferencia entre ludificación, aprendizaje basado en juegos y juegos serios. Entonces vamos a empezar con esta misión 2. Entonces tenemos estos tres conceptos. Ellos están relacionados, tienen elementos en común, pero son diferentes. Entonces comencemos, bueno, la ludificación ya tenemos una definición, que es utilizar elementos del juego y mecánicas del juego para la enseñanza, o con fines no lúdicos. Veamos ahorita el aprendizaje basado en juegos. Entonces, el primer ejercicio es, encuentra el objeto único por su forma o color. Tienen 10 segundos para que miren la imagen y encuentren el objeto único por su forma o color. Bueno, ¿cuál será ese objeto? Pues la verdad yo creería que es el cuadro. No veo nada más que sea diferente al cuadro. Ok, dices que el cuadro. ¿Alguna otra opción? Hay como una manzana o como una bomba que está en la mitad de los dos caballos. Pero Pero la no es forma, único, pero no es no es única único. forma, porque mira que hay otras que tienen la misma forma. Yo diría que la nota musical azul es única por color, no por forma, más sí por color. No, pero tiene una igual que es una similar a una roja, es decir, Pero, no es pero única. en forma, y dice forma Claro. o color. Por eso estoy diciendo que en forma es igual, pero Sí, en color es única, exacto. no hay ninguna otra que sea azul. Tienes la ninguna razón. otra que sea azul sería la única. Tienes la razón, esa es la respuesta correcta, la nota musical. Es la única de color azul. De resto, los colores se repiten. Negro se repite, amarillo se repite, rojo, verde. Y las formas se repiten todas. Entonces, la única, por su forma, es la azul. Correcto. Vamos al... Pero entonces ahí estaría... Por su color, no por la forma, sino por el color. Sí, Es el incompleto objeto la forma de pregunta. por color. Porque no es... Lo que pasa es que el planteamiento está en esta O, ¿sí o qué? Porque es O color. Si fuera I por su forma y color, ahí sí, pero es O. Listo, vamos al siguiente ejercicio. Encuentra el número que más se repite. El 1. El 1 con 4 veces. Correcto. Entonces tenemos que el número 1 es el que se repite más veces. Vamos al siguiente ejercicio. Encuentra el camino correcto. ¿A dónde nos lleva si partimos de acá arriba? ¿Cuál es el camino
Correcto. ¿Partimos de dónde, perdón? Partimos de acá arriba. Ok. ¿A dónde nos ¿Para lleva, llegar a dónde? a dónde nos lleva ese Al ¿cuál B. cuál es la única posibilidad? Al B. El punto B. Listo, efectivamente, si evaluamos, no hay forma de llegar a A, no hay forma de llegar a C. El solo B. único camino posible es B. Listo. Entonces, ¿qué acabamos de hacer ahí? Acabamos de trabajar varias habilidades cognitivas usando el juego, usando un juego. Trabajamos habilidades como cuáles, como la atención, como el razonamiento lógico, como la velocidad de procesamiento, como el razonamiento espacial y la visopercepción. Entonces, efectivamente, estamos viendo un aprendizaje basado en juegos. Existen otros juegos donde se utilizan otro tipo de elementos. Por ejemplo, puedo utilizar las cartas del juego, de un juego para las cartas, por ejemplo, del juego 1, para enseñar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación. Entonces, eso es también. Ahora los juegos serios. Entonces, los juegos serios son juegos diseñados exclusivamente para el aprendizaje. En este caso, podemos observar dos tipos. Podemos observar el Minecraft en Education Edition, en la edición educativa, está diseñada expresamente para eso, y podemos ver un simulador. Los simuladores, estos así que son en forma de juego, pues caen dentro de juegos serios, son diseñados exclusivamente para el aprendizaje. Esos son los juegos serios. Entonces ya ahí vimos, ya supimos que era ludificación, comprendimos cuál es el aprendizaje basado en juegos y vimos los juegos serios también de qué se trata. Entonces, llegados a este punto, estamos listos para la siguiente misión. Entonces vamos con otras dos preguntas. Dice, ¿cuál de las opciones corresponde a la implementación del aprendizaje basado en juegos? Opción A, implementación de la barra de progreso en Moodle. Opción B, asignación de insignias a los primeros 5 estudiantes que entreguen una tarea. Opción C, utilización de las cartas del juego 1 para enseñar las operaciones aritméticas básicas. O D, utilización de un simulador de vuelo en una academia de pilotos. ¿Cuál es la opción que corresponde a la implementación del aprendizaje basado en juegos? Implementación de la barra de progreso en Moodle. ¿A qué tipo de estrategia corresponde eso? ¿A ludificación, ABJ o juegos serios? Entonces estamos utilizando la barra de progreso, que es un elemento de los juegos. Recuerden como en los videojuegos que tenemos, a medida que vamos pasando niveles, aumenta la barra. Entonces estamos utilizando un elemento de juego para la educación. ¿A qué corresponde eso? A ludificación. Entonces, no sería eso. Asignación de insignias a los primeros 5 estudiantes que entreguen una tarea. Entonces, en este caso que también estamos utilizando elementos del juego, insignias, los estamos aplicando en la educación. Pues de nuevo estamos hablando de ludificación. Utilización de un simulador de vuelo en una academia de pilotos. Estamos utilizando juegos serios. Aquí la respuesta, una implementación del aprendizaje basado en juegos es la utilización de las cartas del juego 1 para enseñar las operaciones aritméticas básicas, suma, resta, adición, multiplicación, o utilizar las cartas de la baraja normal, etc. Entonces acá vemos que la C es la respuesta correcta.
Ahora, ¿cuál de las opciones corresponde a la implementación de ludificación? Implementar desafíos al final de cada unidad didáctica. Utilizar un juego de ajedrez y los movimientos de las fichas para estudiar las direcciones. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Emplear un simulador de conversaciones para aprender a hablar sobre las vacaciones. O emplear Minecraft para estudiar las figuras geométricas. ¿Cuál opción corresponde a la implementación de ludificación? Desafíos al final de cada unidad, el juego de ajedrez y los movimientos para estudiar las direcciones, simulador de conversaciones o Minecraft para las figuras geométricas. El B. Vamos a ver entonces los elementos de cada uno. Vamos a ver si es el B. ¿Por qué no es el B? Porque estamos utilizando el juego y se están utilizando los movimientos, o sea, las mecánicas, las fichas. No se está utilizando el juego. O sea, ya tenemos un juego que está preestablecido y lo estamos utilizando. Entonces, ahí lo que hay es aprendizaje basado en juegos. En el C del simulador, ya sabemos que este corresponde a los juegos serios. Y el de Minecraft, para educación, efectivamente está diseñado para eso, para enseñar sobre las figuras geométricas, sobre estructuras. Entonces, implementar desafíos al final de cada unidad didáctica, efectivamente, estamos implementando la ludificación. Porque no estamos jugando el juego para aprender, estamos implementando una parte del juego en la enseñanza. En este caso, desafíos son parte de las mecánicas. Entonces, efectivamente, esa es la respuesta correcta. Terminamos nuestra segunda misión. El número es el 3. Tomen nota. Vamos ahora por la tercera misión. Entonces, la tercera corresponde a las herramientas. Vamos a ver herramientas para ludificar. Entonces, vamos a encender el proyector. Listo. Entonces, vamos a observar este video cortico que nos presenta, el título dice 7, pero creo que son 6 aplicaciones diferentes que nos pueden servir para ludificar nuestra clase, los contenidos, repito, los contenidos o las actividades. Entonces vamos a ver unas aplicaciones que son muy interesantes, que son pues que se pueden acceder de forma gratuita, etc. Seguramente varias de esas ustedes ya las han observado o las conocen o las han utilizado.
Listo. Entonces, bueno, en el video hemos observado varias de las aplicaciones. Bueno, un conjunto. Hay unas listas enormes, pues encuentra uno de 20, 30, 40, 50 aplicaciones. Ya depende de cada uno, bueno, el uso que le quiera dar o que requiera para la aplicación. Entonces, a partir de ahí define la aplicación que necesita. Les quiero mostrar tres que yo utilizo con cierta frecuencia para mis clases. Entonces, les quiero mostrar, por ejemplo, Quizlet. Entonces, con Quizlet se pueden crear, bueno, esta es una de las que aparece en el video. Con Quizlet podemos crear, por ejemplo, las tarjetas, y es bastante simple de utilizar. Es muy simple y es poderoso. Entonces, con Quizlet podemos crear, por ejemplo, una serie de tarjetas, o como las conocemos mejor los profes de idiomas, que son los flashcards. Yo les voy a mostrar Holiday Activities. Entonces son bastante sencillas de crear. Bueno, primero voy a ir a crear para mostrarles cómo es. Entonces acá tenemos, simplemente se agrega el título del conjunto de flashcards, una descripción, y luego simplemente se ingresa el término, la definición, y si queremos acompañar la tarjeta con una imagen, también lo podemos hacer. Además de esto, nos da opciones para editar el texto, para ponerlo de colores, en negrilla, en itálica, subrayado, para agregar voz, si queremos grabar grabaciones de voz. Podemos elegir el idioma en que está este texto para que después la aplicación automáticamente nos genera el sonido o la lectura de ese texto. Entonces es simplemente eso, crear acá, e incluso con las imágenes, él nos sugiere imágenes. Podemos cargar imágenes o podemos buscar imágenes, y él nos las suministra automáticamente. Entonces, puedo crear cuantas tarjetas necesite con este sencillo procedimiento. Le doy crear y miren lo que obtenemos. Este tipo de acomodamiento. Pues tenemos, se nos generan las fichas o las flashcards. Tenemos la imagen y nos da el sonido automáticamente. Nos genera el sonido. A house. A building. Además de generarnos automáticamente las tarjetas, entonces también nos genera otro tipo de ejercicios, por ejemplo, aprender. Entonces nos presenta la imagen y podemos seleccionar. Hay otros tipos de preguntas, como otros dos, que se pueden generar a partir de opciones. Entonces, que se responda con la palabra o se responda señalando la fotografía. Los tipos de preguntas son con las tarjetas, de opción múltiple o preguntas escritas. Se puede activar o desactivar el audio. Nos da esa opción de aprender. Darío, perdón. Es importante, aquí hay personas que no tienen nada que ver con la enseñanza de idiomas. Entonces es importante también que les aclaremos que estas herramientas sirven para todo tema. Sí, eso era lo que planteaba ahorita cuando decía, bueno, encontramos una lista de herramientas, pues de 30, 40, 50 herramientas. Entonces ya depende de la necesidad nuestra y de nuestros estudiantes, pues que escojamos la herramienta que necesitemos o que le busquemos la utilidad a cada una de estas fichas. Pues en este caso lo estoy haciendo en inglés, pero fácilmente podría ser en español si estoy enseñando español o si estoy enseñando otro tipo de conceptos. Entonces, sí, no es necesariamente para inglés, sino para cualquier otro tipo de materia, de asignatura. Depende de mi necesidad y la de mis estudiantes. Entonces, bueno, esta es una de las herramientas. Quería mostrarles, era eso.
pues que pueden crear otro tipo de juegos, aprender. Entonces, como les mostré, era de selección múltiple, otro tipo de... Y esto se genera automáticamente, escribir o de ortografía, o por ejemplo, un juego de combinar. Entonces, simplemente es un juego de asociación. Voy mirando, por ejemplo, el crucero, lo arrastro acá, la casa, la finca, una carpa. Y miren, esto genera tabla de posiciones, entonces se genera competencia también, es decir, motivaciones extrínsecas, puntajes, etc. Quizlet además ofrece algo que es, se pueden hacer competencias en vivo. Se genera un código de barras, algo así como lo que hicimos al comienzo con la nube de palabras. Entonces se genera un código, todos entran con el código y compiten entre todos los estudiantes. Es similar a lo que se hace con Kahoot. Entonces en Kahoot también podemos generar una serie de preguntas de diferente tipo, selección múltiple, falso y verdadero, etcétera, y se genera automáticamente un juego que podemos poner a jugar todos en vivo al mismo tiempo o que podemos asignar como tarea a los estudiantes. Y la otra de estas herramientas es EducaPlay, que también está dentro del video. Entonces, es una serie, puedo generar una serie de actividades que luego puedo compartir con mis estudiantes a través del entorno virtual o proyectarlas en el tablero si estoy en clase. Acá tenemos que, por ejemplo, tenemos adivinanzas para llenar espacios en blanco, crucigramas, diálogos para completar diálogos, dictados, ordenar letras de una palabra, ordenar palabras de oraciones, de asociación, quizzes basados en un mapa, basados en un video, etc. Entonces, tienen todas estas, para crear todas estas. Quería mostrarles nada más esas tres, aparte del video, pues, para que las vieran y las accedan, porque son muy interesantes, son muy poderosas. Vamos ahora a completar la última misión con dos preguntas también. Entonces dicen, de acuerdo con el video, ¿qué herramienta puedo utilizar para diseñar programas? Entonces, tenemos Scratch, tenemos Cerebrity, EducaPlay o FieldGrip. ¿Recuerdan cuál de ellas es? Cerebrity. Bueno, Cerebrity nos sirve para crear juegos. Es algo parecido a EducaPlay, la que les acabé de mostrar. Pero hay una que es especializada en programación. Scratch. En este caso se trata de Scratch. Scratch es una herramienta para diseñar programas. Y se facilita porque no es a punta de código, sino que son bloques. Entonces voy juntando los bloques de acuerdo a la necesidad y así genero el programa al final. Y no necesito saber, pues, o la línea de código estar escribiendo todo el programa, sino que a punta de bloques puedo generar el programa. Entonces la respuesta en esta primera pregunta es Scratch. Ahora la segunda es, de acuerdo con el video, ¿con qué herramienta puedo crear fichas de aprendizaje, las flashcards? Minecraft, Scratch, Quizlet o FieldGrip. Correcto. Acabamos de ver que con Quizlet es que puedo crear las flashcards. Muy bien. Terminamos la tercera misión. El número para esta misión es el 9. Entonces ya estamos listos, ya tenemos los 3 números. Vamos a la misión final. Entonces nos dice, introduce el número secreto. ¿Cuál es el número de la misión 1? El 0. 0. El 0. ¿Cuál es el número de la misión 2? 3. 3. ¿Y cuál es el número de la misión 3?
9. 9. Clic en OK. Muy bien. Entonces ahora comprenden mucho mejor de qué se trata el concepto de ludificación o gamificación, cómo se diferencia de conceptos similares como aprendizaje basado en juegos o juegos serios, y ya conocen algunas herramientas que pueden utilizar para ludificar sus actividades o sus contenidos. Creo que hemos logrado el cometido del webinar. Existen muchas comunidades de aprendizaje alrededor de la web, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Acá hay algunas de ellas, por ejemplo, la gamificación educativa en Facebook, gamificación en el aula, también en Facebook, expertos en e-learning, ARG Gamification o MOOC Gamificación. Este es un curso y todo sobre creación de videojuegos y todo. ¿Ok? Bueno, ya me queda si tienen preguntas para que las socialicen. Si no hay preguntas o si me las quieren plantear después, pues ya saben que, bueno, les comparto en el chat mi correo institucional, es uriel.gonzález@iudigital.edu.co. Estoy abierto cuando necesiten alguna consulta, quieran saber más al respecto, fuentes adicionales. Me pueden escribir con confianza, que estoy para ayudarles. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Espero que les sea de mucha utilidad el webinar. Darío, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros. Creo que la motivación para estar en este webinar justamente se centra en estar ahí atrapados todo el tiempo, ¿cierto? Jugando, y me parece que hiciste una excelente presentación y muy acertada la manera en que lo propusiste. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable Darío. Muchas gracias a ustedes, es con todo el gusto.